Estamos con Fernando Franco. Fernando, director de cine, nacido en Sevilla, destacado a día de hoy porque ya en su primer largometraje, La herida, consigue en 2014, si no me equivoco, el Goya al director Nobel. Previamente una trayectoria en el mundo del cortometraje muy notable, cosechando bastantes premios, ahora hablaremos de ello, y en paralelo, yo creo que nunca lo ha abandonado, es un excelente montador cinematográfico. Buena parte de sus compañeros cineastas recurren a Fernando para que haga el montaje. Destacar la película Blancanieves de Pablo Berger, por la que consiguió una nominación a los Goya en cuanto a montaje se refiere. Y ahora hablaremos porque está absolutamente de actualidad, ya que las nominaciones te llueven prácticamente, no solo en los Goya, sino que estás en racha, ¿no, Fernando? Bueno, la verdad es que este ha sido un año interesante a nivel de montaje, porque Celia Rico, que es una directora también andaluza, es de Constantina, pues me llamó, confió en mí un poco para el montaje de su película Viaje al cuarto de una madre, y es una película que ha funcionado muy bien tanto a nivel de crítica como de público, y que han salido algunas nominaciones ahí. La película está nominada en los Goya, yo estoy nominado por el montaje, Celia como directora Nobel y las dos actrices también. Tiene varias nominaciones en los ASECAN, tiene nominaciones en los Gaudí, o sea que es una película que digamos que ha entrado bien, o sea que ha calado y que está funcionando. Yo estoy muy contento con la peli, creo que está muy bien. Una película pequeñita, ¿no? Es una pequeña gran película, ¿no? Es una película que de alguna manera basa casi todo en una cosa como muy destilada, ¿no? En dos personajes prácticamente en una casa. Y eso de alguna manera le da una dimensión como muy manejable, pero bueno, yo creo que es como una peli muy pura y que con ese poquito, ¿no?, llega a contar en realidad muchas cosas. Y las dos actrices están muy bien y el guión es muy bueno, entonces digamos que de la conjunción de esas cosas será una peli excelente, yo creo. Fernando, hagamos un repaso acelerado porque sobre tu trayectoria profesional. Eres un peque sevillano que... ¿Cuándo empiezas a notar que lo del cine iba a ser lo tuyo o querías que fuera lo tuyo? Pues según me contaban mis padres, desde que fui al cine. O sea, yo la primera vez que fui al cine salí ahí diciendo que a ver si alguien se podía dedicar a eso, y que a ver qué se podía hacer. Yo me enteré de lo que era ser director y eso, y de alguna manera o sea, cuando la gente quería ser futbolista o bombero o astronauta, yo quería ser director de cine y de alguna manera, también mis padres me apoyaron mucho, también ellos vienen como del ámbito de la cultura y me apoyaron en el sentido de que yo desde muy pequeñito empecé ya a leer bibliografía, libros de cine que me compraban mis padres, veía muchas películas, me compraron un VHS, una cámara de vídeo doméstico, y digamos que de la conjunción de todas esas cosas yo ya empecé a cultivarme tanto en la lectura como en grabar mis primeras cosillas, etcétera. Una curiosidad que yo creo que todos tenemos, esa primera película, ¿cuál era? Esa primera película era una película horrible en realidad, pero que cumplió su función en este caso, que se llamaba Alerta Roja, Neptuno hundido, que es una película de la época cuando se hacían en los 80 el subgénero de pelis de catástrofe, y eso era una peli de catástrofe con Charlton Heston, que no es que sea especialmente persona de mi devoción en ningún sentido, pero fíjate, justamente por ahí yo creo que hubiese dado un poco igual la película que hubiese sido, pero fue esa en concreto. Como decíamos antes, empiezas a rodar cortometrajes. Sí, empecé a rodar cortos. En realidad empiezo pronto a rodar cortos, lo que pasa que con una insatisfacción muy grande, entonces no los termino. Tengo cortos, incluso rodados en cine, en celuloide, en 16 milímetros, y con actores profesionales que no termino, o sea que monto, y como no me gustan no los despacho, digamos, y eso me cuesta tenerle que explicar, ¿no?, a toda la gente que me ha ayudado, que es que no quiero que se exhiban, ¿no? Pero luego sí, a partir de, yo creo que es el primer corto que hago
al que le dé salida es en 2007 o 2008, ahora mismo no me acuerdo bien, 2007-2008, con creo que se llama Mensajes de Voz, que también está hecho en celuloide. Y a partir de ahí ya sí llevo como una regularidad en que las cosas que hago sí que las voy sacando, digamos, al exterior, que antes era como que me las guardaba para mí. Hasta tal punto que estamos hablando de unos 8 o 9 cortometrajes que tú consideras que has dado... Yo, digamos, cortos que yo he hecho y que se hayan distribuido y se hayan visto, creo que tengo como 7, creo, en total. Sí, y luego los que están en el cajón. Sí. Bueno, y haces cortos y empiezas a cosechar premios en festivales, ¿no? Sí, me fue bastante bien. El primer corto que hice, Mensajes de Boca, ¿no? El primer premio del Festival de Málaga, y el segundo también ganó el primer premio del Festival de Málaga, La Biznaga, y está muy bien porque bueno, es un festival que te da mucha visibilidad, y luego aparte era una época en la que los montantes económicos de los premios eran bastante curiosos, y eso te permitía como seguirte dedicando a escribir e intentar dirigir tus cosas. Y reafirmarte en la familia, aunque ya no eras un crío, sí, digamos, sí, que ya no era, esto ya merece la pena. Que ¿no? ya no era un muerto de hambre, sino que podía incluso comer con eso que hacía. ¿Cuándo empiezas a acariciar la idea de hacer un largometraje? En realidad, como que siempre pensaba que me gustaría hacer que me hubiese gustado hacer una película, que quería hacer una película, pero no me lanzaba, y fue justamente de un productor, que es también director, pero bueno, un productor, que me dijo: he visto cosas tuyas y quiero producirte una película, ¿tienes un guión? Y le mentí, le dije que sí. No tenía guión ni tenía nada, le dije que sí, que sí que lo tenía, pero que estaba terminando una versión y que me hacía falta como un mes más para terminarla. En realidad ese mes lo que hice fue que me fui a Rota, que es donde me voy siempre a escribir, en Cádiz, y me encerré ese mes todos los días a escribir, y esa fue la primera versión del guión de La herida, que yo en realidad mentí diciendo que era como la cuarta, pero en realidad era la primera. Bueno, eso se llama camino fácil, ¿no? Sí, la Tú verdad no tienes que que ir por ahí golpeando las puertas. Tuve mucha suerte, la verdad. Yo en aquel momento no me estaba planteando hacer un largo, yo seguía con mis cortos y mis cosas, pero bueno, de repente esta llamada, pues digamos que me abrió un camino, me abrió una oportunidad y la aproveché rápido, vamos, tampoco era plan de dejar pasar. Además, La herida supone, la herida que tiene 5 años aproximadamente, sí, ¿no? Sí, es del 2013. Supone un salto exponencial porque empiezas a cosechar premios, eres el director novel que de pronto todo el mundo quiere ser amigo tuyo. Sí, no, la peli fue muy bien. La peli empezó en el Festival de San Sebastián y yo creo que eso fue lo que sirvió de motor así en general para la película, que la película era una ópera prima en la sección oficial de San Sebastián, que era raro porque San Sebastián es un festival que tiene una sección específica de óperas primas, ¿no? Nosotros estábamos ahí compitiendo pues, con Tavernier, con Villeneuve y tal, y era una ópera prima, un director novel, y ganamos el premio especial del jurado. Entonces, claro, eso para una película que es pequeña y que no tiene, digamos, músculo promocional, porque es una película pequeña, no tenemos... De repente eso te ayuda mucho, ¿no? Porque al final los medios pues se hacen eco de eso, aparece en las noticias y se empieza a hablar de la película que de otra manera seguramente no hubiese tenido la visibilidad que tuvo, ¿no? Gracias al premio. Y a partir de ahí ya luego sí vinieron los Goya, los premios del cine europeo y una serie de cosas que en general pues muy bien, que supone un reconocimiento para la peli, para todo el mundo que la ha hecho, y también digamos que te permiten pues empezar a pensar en una segunda. ¿Qué te hace elegir el reparto de La herida? Yo desde el primer momento, yo ya había trabajado con Andrés Gertrudix, que tiene un papel pequeño en la película y es muy amigo mío. Andrés Gertrudix es y era pareja de Marian Álvarez, que yo ya la había visto en Lo mejor de mí, una película de Rullo Aguilar, y me había gustado mucho. Ella de hecho había ganado el Leopardo de Oro en Locarno por esa interpretación, y nada, me gustaba mucho su trabajo, y justamente le dije a Andrés: oye, preséntame a Marian porque quiero pasar el guión a ver si le apetece y le interesa.
Y entonces nada, quedamos y le pasé el guión y sí, le interesó y a partir de ahí, o sea, no hubo casting, no hubo pruebas, no hubo nada. De hecho, los productores en un momento dado me decían, hombre, no vamos a probar ni nada. Y de alguna manera yo pensaba también que el hecho de que el papel fuese tan complicado y que se lo estuviese dando a una actriz sin hacerle pruebas, le cargaba la mochila de tanta responsabilidad que solo le quedaba poder hacerlo bien, ¿no? Aparte que ella es buena actriz, ¿no? Y así fue un poco la cosa. En paralelo, ¿cuándo aparece esa necesidad de montar, de ser montador? En realidad yo empiezo a montar bastante temprano. Yo creo que yo monto mi primera peli, no sé, con 20 y pocos, no sé si con 23 o algo así. Y esto viene de que yo me presenté a la ECAM, la Escuela de Cine de Madrid, donde ahora doy clases. Me presenté, uno se podía presentar a dos especialidades, ¿no? Digamos que tú pagabas una tasa y con esa tasa que pagabas tenías derecho a presentarte a las pruebas de inscripción de dos especialidades. Entonces me presenté a montaje y a dirección, con la idea de meterme en dirección. Entonces te hacían 4 pruebas por cada especialidad, bueno, si las ibas aprobando, llegué al final de las 2 y entré en las 2 especialidades, entré tanto en montaje como en dirección. Obviamente no podía estudiar las 2, pero tenía que elegir cuál, ¿no? Entonces, una cosa que fue que dieron tan por sentado que iba a dirección que me molestó. O sea, que me dijeron, irás a dirección, ¿no? Y yo, que siempre soy un poco inconformista, fue, joder, pues igual no me voy a dirección y me voy a la otra. Y luego también que pensé, fue también, aparte inconformista, soy bastante práctico, que si estudiaba montaje tendría un oficio que siendo director no tendría, porque bueno, director es el que dirige películas y tú sales con un título de director y si no diriges películas, por mucho que en tu título ponga director de cine, no eres director de nada, ¿no? Sin embargo, montador, pues sí, o sea, si sales con un título de montador probablemente montes, ¿no? Y aparte es un oficio que me iba a permitir aprender más de cine que poner copas y trabajar en un medio que era el que me gustaba. Entonces, pues digamos que por todo esto decidí meterme en montaje, ¿no? Y mi escuela de cine de la dirección ha sido la sala de montaje, de alguna manera, es donde he aprendido de puesta en escena, de dirección de actores. O sea, yo no he tenido ninguna formación en realidad específica en temas de dirección, pero claro, me paso la vida encerrada con material rodado por otros, ¿no? Viendo interpretación de actores, chequeando tomas, y ahí es donde de alguna manera me he formado como director, ¿no? Claro, eso entiendo que te da la seguridad suficiente para afrontar luego la dirección. Tardé un poco, al principio no me veía como capacitado, tardé y, de hecho, los cortos que iba haciendo eran estos cortos que no iba sacando, ¿no? Pero ya después de haber montado, sí, ya había montado varias pelis, ahí fue cuando dije, bueno, creo que ahora sí que puedo hacer algo y como más en serio, ¿no? Y ahí ya empecé con el primer corto este que mencionaba, ¿no? La herida. Después de La herida, tantos premios. Cuando uno piensa, voy a dirigir mi segunda película, ¿dónde aparecen los miedos, los fantasmas del miedo, ¿no? Yo, eso, la verdad es que no me ha afectado mucho. Yo soy un poco de la escuela filosófica, digamos, de tanto de Iván Zulueta como de Nicolás Ray, que los dos decían que hay que hacer cada película como si fuese la última, porque igual no te producen más o porque igual te cae una maceta en la cabeza. Entonces, así hice La herida y así hice la siguiente y así espero hacer la siguiente. Entonces, no hay, digamos, hay otros directores o directoras que igual piensan desde un punto de vista más funcional, ¿no? Como, bueno, esta película me va a abrir la posibilidad de otra eventual, pero yo no pienso, digamos, en el medio o largo plazo, yo pienso siempre como en la distancia corta, ¿no? Cuando hice La herida pensaba en esa peli, cuando hice Morir pensaba en esa peli, y ahora que estoy con el proyecto de una tercera estoy pensando en esa, y sabes que unas van a ir mejor, que otras van a ir peor, que no hay películas que le gusten a todo el mundo y que algunas igual no funcionan en el corto plazo, pero no se sostienen en el medio y en el largo y viceversa, ¿no? Entonces, y hay muchas películas, se hacen muchas películas, hay muchos directores, muchas directoras y muchas películas muy buenas, ¿no? Entonces, bueno, uno intenta hacer lo mejor que puede, pero yo pienso en la que voy a hacer. Tu segunda película es Morir. Sí. ¿Qué cara puso el productor cuando le dijiste que la ibas a llamar, que quería llamarla Morir? Pues es curioso porque cuando le dije que se iba a llamar Morir, le dije, es título provisional.
y me dijo, no, pues joder, es buen título. Y de hecho, cuando estábamos pensando en cambiarle el título a la película, uno de los principales defensores del título, por encima de mí, es decir, fue el productor, que decía que la película se tenía que llamar así, que era, digamos, el título más honesto que podía tener y que eso era bueno para la película. Y creo que fue bueno para la película, no sé si fue tan bueno para la taquilla, pero para la película sí. ¿Cómo planteas morir después de ese exitazo de La herida, ¿no? Pues surgió un poco mientras, yo creo que mientras estaba montando La herida, no la montaba yo, la montaba con el montador, que es David Pinillo. Yo siempre trabajo cuando yo dirijo, digamos, no monto yo. Y cuando la estábamos haciendo, estaba leyendo un libro que se llama Morir, justamente, de Arthur Schnitzler, que es un escritor austríaco, y me interesó mucho lo que planteaba el libro y pensé que ahí había una posible adaptación. Como además el libro estaba libre o sea, digamos, era de dominio público, no tenía la carga de derechos de autor, sino que ya estaban liberados. Era como fácil, en el sentido de que, bueno, podía adaptarlo y con mucha libertad, ¿no? No tenía que rendirle cuentas a nadie. De hecho, la película pone, no recuerdo bien, pero creo que el título que pone es guión Coral Cruz y Fernando Franco, que Coral es la co-guionista, y pone inspirado libremente o algo así en la obra, porque nos inspiramos y muy libremente, pero bueno, también me parecía que había que reconocer, aunque no tengamos que pagar derechos de autor, sí que había que reconocer los derechos morales, digamos, de que la obra había inspirado lo que habíamos escrito. Volviendo al montaje. Sí. Cuando de pronto Pablo Berger te propone montar Blancanieves y todo lo que supone, por la nominación y porque hasta cierto punto tienes el San Benito, es que es el montador de Blancanieves. Sí. Tú ya llevabas una trayectoria más que guapa, ¿no? Sí, bueno, yo había montado ya bastantes pelis, había trabajado con gente como Moncho Armendáriz, por ejemplo. Cuando me llama Pablo, de hecho es curioso porque, bueno, Pablo hacía como... digamos, yo fui una de las personas que Pablo vio como posibles montadores de Blancanieves, ¿no? No es que hiciese un casting, pero bueno, sí, se había encontrado con algún montador y yo formé parte de esas reuniones que mantuvo con gente para ver qué tipo de afinidad podíamos tener. Y claro, yo soy un apasionado del cine y soy un apasionado del cine mudo y muy concretamente del periodo al que homenajea la peli de Pablo, ¿no? Que es el cine soviético, mudo, el cine impresionista francés. Entonces, claro, me acuerdo que quedamos para tomar una cerveza y estuvimos hablando mucho rato y yo creo que vio que compartíamos como una pasión tremenda los dos por las mismas pelis, ¿no? Y que las conocíamos. Y de ahí vino que Pablo me eligiese a mí al final como montador y que fuese un regalo, ¿no? Porque es una peli que es excelente, un material que es una gozada y nos divertimos mucho. O sea, yo recuerdo ese montaje como una diversión absoluta, ¿no? Estar probando cosas de montaje muy lúdico. Fernando, y después de ese reconocimiento generalizado por el montaje de Blancanieves, ¿qué pasa en tu vida? Pues es que, si no me equivoco, porque yo mezclo siempre todas las fechas y todas las cosas, si no me equivoco, Blancanieves es la última película que monto antes de dirigir La herida. O sea, yo termino de montar Blancanieves y empiezo a preparar La herida. Entonces, claro, ahí viene una época como de parón de montaje, porque estoy dedicado a lo mío, y luego reanudo el montaje y lo voy llevando en paralelo. O sea, hago algunas pelis antes de morir, hago Comonto, que Dios nos perdone, no me acuerdo si alguna otra más, y después he seguido montando. Lo que pasa es que ya lo hago como de manera más intermitente, ¿no? Antes igual montaba 2 o 3 películas por año y ahora mi media es de una, porque también necesito dedicarle tiempo a los proyectos propios, ¿no? Entonces, como que administro un poco las dos cosas, ¿no? E intento poder llevar ambas carreras adelante. Rodrigo Sorogoyen, sí. Que Dios nos perdone. Sí. Es de esas películas que es evidente la necesidad de un montaje. Evidente, cuando uno ha visto la película es todo más fácil, ¿no? Pero tu película es difícil, esa película es difícilmente entendible sin tu montaje. Bueno, en este caso nuestro, porque éramos dos, era Alberto del Campo, que justamente está también nominado este año por El Reino, o sea que estuvimos nominados los dos juntos por una película que habíamos hecho y este año estamos cada uno por separado.
Sí, fue un trabajo interesante, fue un trabajo bonito, un trabajo a cuatro manos o a seis si sumamos que obviamente también estaba el director y fue una peli que claro, tiene, aparte de que tenga persecuciones y este tipo de cosas, ¿no? Que siempre son las que llaman un poco más la atención a nivel de montaje, es una película que tiene una estructura compleja, ¿no? El guión ya se planteaba como una estructura compleja y ahí fue donde digamos, se tomaron decisiones de montaje, que yo creo que es donde igual no es tan no se percibe tanto desde fuera, pero creo que hay un trabajo muy interesante. Trabajo con Celia Rico. Sí. ¿Cómo os habéis entendido? Porque ella, eso es su primer largometraje, sí. Te pide que montes su película. ¿Qué ha habido en ese...? Entiendo que fácil entendimiento a la vista del resultado, pero eso me lo tienes que decir sí. Tú. Pues eso, fácil entendimiento. Compartimos gusto por muchas pelis, ¿no? Nos gustan el mismo tipo de pelis y nos gusta trabajar, yo creo que de manera similar, o sea, como muy detallista y como muy artesanal. Y nos entendemos muy bien, entonces ella ha confiado mucho en mí, yo he confiado mucho en ella. También el director de fotografía, que es Santiago Racás, que es el director de foto con el que yo he hecho mis dos películas, ha sido el director de foto de esta peli. Entonces yo creo que al final se ha generado como un clima muy familiar, aunque fuese la primera peli de Celia. Yo no he tenido esa sensación ni porque... Digo, por esta familiaridad y también porque me parece una cineasta de una madurez bastante impresionante, ¿no? Generalmente en óperas primas... a veces es complicado, aunque tú pienses que igual es mejor quitar o mover una secuencia, muchas veces el apego del director o la directora con el material, sobre todo si es su primera peli, pues supone una traba, ¿no? Porque no, esto ¿cómo lo vas a quitar? ¿Cómo lo vas a quitar? Y Celia desde el primer momento, ¿no? Como que era, venga, ¿qué hay que hacer, no? Para que la película funcione. Bueno, y si quitamos, y no, o sea, no le he temblado la mano en ningún momento y bueno, yo creo que hemos hecho... O sea, que hemos cuajado muy bien, ¿no? Trabajando juntos. Fernando, una última pregunta. ¿Cómo concibir la enseñanza cinematográfica? Pregunta con trampa, pero... Sí, no, yo parto de dos bases que igual son un poco antitéticas, ¿no? Por un lado, que no hace falta estudiar cine para hacerlo. Es decir, que hay muchos directores, de hecho, muchos de los que más me gustan, que no pisaron una escuela de cine en su vida, para empezar porque no existía. Pero digo antitética porque, por otro lado, soy un ferviente defensor de la enseñanza de cine, ¿no? De la docencia cinematográfica. Doy clases en bastantes sitios, coordino la especialidad en la ECAM y ya llevo como 8 años, ¿no? Coordinando la especialidad de montaje en la escuela, allí en Madrid, en la ECAM. Y claro, es un tiempo que te permite ver resultados, ¿no? Puedes ver que los alumnos que van saliendo trabajan, que lo que aprendieron ahí les ha servido y les está sirviendo, igual que me sirvió a mí, ¿no? Entonces, yo creo que también como en el oficio del cine hay una dimensión colectiva, pero también una dimensión un poco artesanal, también creo en esta cosa como del artesano que transmite, de la transmisión de conocimiento de artesano un poco a gente que a su vez luego probablemente la transmita, ¿no? Entonces creo que defiendo la enseñanza de cine y creo que aparte es muy divertida, o sea, porque yo me lo paso muy bien dando clase y disfruto mucho si veo que los alumnos se implican y que preguntan y que entonces creo que a mí yo también, aunque supuestamente mi rol sea el de enseñar, también me permite aprender mucho. Muchísimas gracias. A ti.